El sol caía ya detrás de las lomas cuando Alejandro bajó del autobús con la mochila militar colgada al hombro y un ramito de margaritas blancas envuelto en papel seco. El polvo de la carretera se pegaba a sus botas y un olor a tierra mojada, a leña y a pan recién hecho venía desde el pueblo como si le contara historias que él no había vivido. Hacían 7 años desde la última vez que había cruzado ese umbral con la promesa de volver distinto. En su pecho latía la mezcla conocida de alivio y miedo, la sensación de un regreso que debía reparar algo viejo. Al acercarse reconoció la verja baja, pero la pintura era otra, y la maceta de geranios que su madre cuidaba estaba vacía. La madera de la puerta no crujía como antes, sino que sonaba como si la casa hubiera aprendido a esconder secretos. Alejandro apretó el ramito hasta que las pétalas crujieron y tocó la puerta con la mano que aún olía a aceite de motor. «Mamá, soy yo», dijo con la voz partida, buscando en el aire la respuesta que le daba calor. No respondió nadie al principio. Cuando la puerta se abrió, apareció Carlos, su hermano mediano, con las manos en los bolsillos y una expresión que Alejandro no supo leer al principio. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carlos con voz contenida. «He vuelto del ejército», replicó Alejandro. «¿Dónde está mamá?». Carlos miró al suelo, murmuró algo sobre cambios y no vivir aquí ya, y cerró la puerta a medias. Alejandro sintió que el sol se desangraba en su garganta y, antes de cruzar el umbral, alzó la vista y susurró para sí y para arriba: «Señor, acompáñame», como si pidiera permiso para buscar una verdad que temía encontrar. Caminó por la calle polvorienta con la mochila en la espalda, decidido a no marcharse sin respuestas. De niño Alejandro recordaba la cocina con el fuego lento y el rumor de la radio, la voz de su madre Marta llamando a los vecinos por sus nombres como si el pueblo fuera una familia extendida. Había aprendido a leer en la mesa de madera donde la madre ponía la Biblia vieja con las esquinas gastadas. Su infancia olía a café, jabón y a la risa de los mediotiempos en la plaza. Esa casa fue su escuela de paciencia, donde la palabra honor se conjugaba en actos pequeños como guardar la comida para el que venía tarde o rezar juntos antes de dormir. Durante la adolescencia, cuando la vida le pedía ir más lejos, decidió entrar en el ejército pensando que así honraría la memoria de su abuelo y traería seguridad a la familia. En el servicio aprendió disciplina, noches de guardia con frío y olor a pólvora, cartas con tinta temblorosa y promesas que parecían mapas hacia un regreso distinto. La ausencia forzó una decisión dura: alejarse para volver con algo que reparase. Lo último que supo por teléfono fue que la casa estaba vendida. Y que su padre, Javier y Carlos creían que aquello era lo mejor. Esa noticia fue la herida que lo hizo volver, con la certeza de que la distancia no borraba la obligación de cuidar a quien le dio la vida. La pérdida que lo esperó al llegar fue más silenciosa y más complicada de lo que imaginó. No encontró fotos en los estantes, el rosario que colgaba del marco había desaparecido y algunos vecinos evitaban mirarle a la cara. Le dijeron que Marta se había ido a vivir con una parienta, luego que la habían llevado a la ciudad por su salud, y otros callaban como si las palabras dolieran. El pueblo, que antes cantaba en la puerta, ahora hablaba en susurros. Alejandro decidió entonces que su búsqueda tenía que ser paciente y minuciosa. No bastaba con exigir respuestas, debía reconstruir huellas, hablar con quienes aún se atrevieran a decir la verdad. Sabía que la dignidad de su madre no era un objeto que se pudiera empaquetar y esconder, y que, si alguien había decidido elegir la comodidad sobre el cuidado, habría que traer la dignidad de vuelta con hechos y no con venganza. Entró en la plaza y buscó a doña Carmen, la vecina que siempre ofrecía pan y consuelo, y la encontró sentada en la escalera de la iglesia, las manos teñidas de la harina de su oficio y los ojos enrojecidos por noches de vela. También habló con Tomás el tendero, que le entregó un vaso de agua y una factura con nombres que sonaron como pistas. Visitó el mercado donde Ana, la vendedora de verduras, recordó ver a Marta un par de meses antes con una bolsa de jabón y una manta, entrando en un coche del que nunca recordó la matrícula. Fue al consultorio del pueblo y el enfermero Miguel le contó que la madre había recibido una visita en la que le dieron papeles y un sobre cerrado. En la puerta de la panadería saludó a Lucía, la maestra de la escuela, que apretó la mano de Alejandro y dijo que había oído hablar de un lugar llamado Hogar de la Misericordia en Santa Lucía, una institución que prometía atención pero que pocos podían visitar a sus residentes.
El cura, padre Antonio, se quedó en silencio más tiempo del habitual. Luego confesó que a veces las almas se cargan de vergüenza y las familias toman decisiones para ocultar lo que consideran impropio. Cada conversación le dejó una sensación de habitaciones cerradas, de cucharas que dejaron de sonar en la casa y de nombres que se cruzaban como piezas de un rompecabezas que alguien más quería desarmar. En esa fase de la búsqueda, Alejandro nombró en voz alta a más vecinos y profesionales para entender. Doña Carmen consoló, Tomás facilitó un recibo, Ana dio el dato del coche, Miguel revisó el historial sanitario y padre Antonio ofreció rezar por la claridad. Al tocar la puerta del Hogar de la Misericordia en Santa Lucía, el olor había a la vez jabón, lejía y un vago perfume de flores plastificadas. La puerta se abrió con un timbre metálico y detrás apareció la directora doctora Elena, con bata blanca y una sonrisa que intentaba ser profesional. Alejandro pidió ver a Marta y allí se abrió el momento que cambiaría el curso de su vida. Tuvieron un diálogo que empezó formal y fue abriéndose en confesión y reproche, con 6 cambios de voz que delinearon la verdad. Alejandro preguntó qué había pasado, y la doctora Elena explicó con palabras técnicas y nerviosas por qué llegaron a ese acuerdo. ¿Por qué no me avisaron? Alejandro insistió. Nosotros actuamos con papeles en regla, dijo la doctora. Su padre firmó la derivación, agregó Miguel, el enfermero, que había entrado para corroborar datos. Mi padre no tenía derecho a llevarse a mi madre sin explicarme, replicó Alejandro. La decisión se tomó pensando en su seguridad, dijo la directora. Pensaron que yo no volvería, dijo Alejandro. No fue así, murmuró la voz de Marta en el corredor, y de pronto la situación dejó de ser administrativa. La verdad que le habían ocultado golpeó con olor a comida caliente y a suéteres viejos que venían del cuarto 12. La doctora Elena abrió la puerta y allí, sentada junto a una ventana que dejaba pasar una luz criste, estaba Marta con el pelo más blanco y las manos temblorosas. Y la escena llenó de sonidos. El zumbido lejano de una televisión, el tic-tac de un reloj y el rumor de llaves que alguien dejó sobre la mesa. Alejandro se acercó y tomaron diálogo directo, 6 intercambios entre hijo y madre que contuvieron culpa, recuerdos y oraciones. «Mamá», dijo Alejandro, sujetando la mano de ella con el mismo gesto que de niño. «Ale, hijo», respondió Marta, la voz áspera pero con la misma ternura de siempre. «¿Por qué nadie me dijo que estabas aquí?», preguntó Alejandro, con la garganta hecha nudo. «Fue Javier y Carlos», murmuró Marta, la mirada perdida entre la ventana y el reloj. «Te llevaron porque pensaron que no podrías vivir sola», insistió Alejandro. «Decían que era por tu bien y por el mío, que así estarías tranquilo», dijo Marta. «Tranquilo no estaba», replicó Alejandro, apretando más la mano. «Me hubieran llamado, nos hubieran explicado». «Lo siento», dijo Marta, y sus ojos buscaron el rosario en el cuello que ya no tenía. «Vamos a encontrar una forma de cuidarte juntos», prometió Alejandro, y en su voz se oyó un rezo a medias. «Señor, guíanos», pensó, recordando el salmo que la madre solía recitar. «Aunque ande en valle de sombra, no temeré». La doctora Elena, con la voz más suave, ofreció información sobre terapias y horarios de visitas, y el enfermero Miguel se comprometió a facilitar la documentación para que Marta tuviera contacto regular con su familia. Esa conversación devolvió a la madre una identidad que nadie tenía derecho a esconder. El primer momento de tensión verdadero llegó cuando Alejandro enfrentó a Carlos y a Javier en la cocina, que ya no olía a pan, sino a espacio vacío y muebles prestados. Fue un pulso de palabras que duró 250 pasos de respiración y que activó memorias de infancia. Carlos se cerró en justificaciones. Dijo que la decisión fue por prudencia, que la casa estaba en mal estado y que no podían costear cuidados. Javier, el padre, evitó la mirada, fumó un cigarro en la mesa y murmuró que había sido una decisión de protección. Alejandro recordó la mesa donde su madre cantaba salmos, la radio que marcaba los domingos y el rosario que colgaba del cuadro. Con voz dura y luego quebrada, exigió documentos, recibos y razones. Le mostraron papeles con firmas, una transferencia bancaria, y la palabra conveniencia apareció como un muro. En esos momentos la memoria de los abrazos infantiles se mezcló con ira y con la sensación de traición.
Alejandro optó por no humillar, sino por reclamar reparación. Quería la dignidad de su madre de vuelta, quería presencia y sobre todo quería que la comunidad no aceptara que el silencio fuera la ley. Ese encuentro fue un quiebre. La decisión que tomó fue llevar a su madre a casa bajo supervisión y comenzar un proceso de regularización administrativo y de salud. El segundo momento de tensión giró en torno a la burocracia y la resistencia institucional. Averiguar el paradero de papeles, el registro sanitario y la titularidad de la vivienda requirió salir a la ciudad, hablar con funcionarios, esperar colas y escuchar tecnicismos que parecían diseñados para cansar a quien busca justicia por cariño. Allí hubo 2 o 3 párrafos de pensión que describieron la fatiga de esperar, el olor a tinta y a plástico de las oficinas y el choque entre empatía burocrática y procedimientos fríos. Doctora Elena explicó los protocolos y propuso un plan de rehabilitación, pero Alejandro necesitó más. Quería garantías y la firma de un convenio que permitiera visitas regulares y la garantía de que nadie ocultaría de nuevo a su madre. El proceso activó recuerdos de noches en vela en la barraca del ejército y la determinación de quien ha visto el filo del deber. Hubo frustración, lágrimas, llamadas a Padre Antonio y la intervención de Lucía la maestra, que recogió firmas en la plaza para apoyar la solicitud de regreso temporal de Marta. Todo ese movimiento público obligó a que la administración considerara la petición con más cuidado. Fue un enfrentamiento poco épico pero decisivo, la burocracia confrontada por la fuerza de la comunidad y la lealtad filial. Tras la confrontación legal y emocional, comenzó la reconstrucción práctica. Alejandro trajo a Marta a una habitación en la casa del pueblo que limpiaron entre varios. Doña Carmen llevó mantas, Tomás ofreció empleo a Alejandro en la tienda para que tuviera ingreso inmediato. Ana cocinó guisos que conservaron olor a hogar, y Miguel se comprometió a pasar 3 veces por semana para controlar la medicación. Padre Antonio celebró una pequeña misa en casa para bendecir la vuelta, y todos rezaron el rosario, que Marta volvió a entrelazar entre los dedos con manos temblorosas. Alejandro encontró trabajo de día en el taller mecánico, y por las tardes estudiaba cómo gestionar la enfermedad que la madre traía en su cuerpo y en la memoria. Se organizaron turnos entre vecinos para acompañar, y la alcaldesa local, Lucía, facilitó un enlace con servicios sociales para tramitar ayudas. Alejandro dejó ir la venganza y optó por la reparación, denunció la opacidad pero pidió prioridad a la recuperación. Marta respondió con días buenos y días más lentos. Hubo comidas compartidas, lecturas de la Biblia en voz alta y el rezo por la tarde que cerraba la jornada con una sensación de que la casa volvía a ser casa. Si has sentido algo parecido a lo que vive el protagonista, si alguna vez viste a un vecino apartado o a un anciano que desaparece por conveniencia, queremos que lo compartas. Escribe en los comentarios una frase corta empezando por "yo vi" y cuenta en una línea lo que ocurrió en tu pueblo o barrio. Compartir tu testimonio no solo nos ayuda a entender cuántas historias hay, sino que también da fuerza a quienes padecen el silencio. Tu palabra puede ser una guía para otros que buscan reparar lo que se ha roto. Gracias por acompañar la historia del protagonista y por ser parte de una comunidad que prioriza la dignidad. Un mes después, la casa olía a pan y a flores frescas. Marta había recuperado parte de sus rutinas, la siesta a las 2, la merienda y la lectura de versículos de la Biblia que solía recitar en voz baja. La comunidad se organizó para llevar medicinas y visitas, y Tomás puso un cartón con el nombre de Marta en la puerta del mercado para recordar a los visitantes que nadie quedaba olvidado. Alejandro llevó papeles al registro con la ayuda de Lucía y Miguel, y consiguió que los turnos médicos fueran regulares. Padre Antonio pasó cada domingo, y la misa en el comedor de la casa fue un abrazo comunitario que restableció rituales. 3 meses después, la mejora era visible en pequeñas cosas. Marta reía más, recordaba nombres y se sentaba en la misma silla que ocupaba cuando Alejandro era niño. La alcaldesa facilitó una ayuda económica temporal y la prensa local contó la historia con respeto, lo que generó donaciones de vecinos de pueblos cercanos. La familia no buscó venganza judicial inmediata, prefirió priorizar el bienestar de Marta y la reparación. Se firmó un acuerdo para garantizar visitas periódicas desde el Hogar de la Misericordia y para que la institución asumiera responsabilidad en casos futuros de traslado sin información familiar. Se celebró una reunión en el ayuntamiento donde se habló de protocolos y de la necesidad de transparencia. 6 meses después, la transformación era tangible y no solo simbólica. Alejandro había conseguido un contrato estable en el taller y en las tardes participaba en un grupo comunitario que trabajaba por los mayores.
Marta caminaba con menos apoyo, tomaba sus medicinas y a veces recitaba el salmo de memoria en voz alta. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, como quien aprendió a confiar en un camino renovado. La casa, antes descolorida, fue pintada entre vecinos. En el porche colocaron una pequeña placa que decía «Hogar y abrazo», recordatorio de que una comunidad responde cuando a alguien le duele. Doña Carmen, Tomás, Ana, Miguel, Padre Antonio y Lucía siguieron siendo parte activa del cuidado, con visitas programadas y un grupo de apoyo que se formó en la parroquia. Se creó un pequeño fondo comunitario que ayudó a costear terapias y adaptaciones en casa, y se establecieron protocolos en la alcaldía para evitar que decisiones semejantes se tomen sin información y consentimiento de la familia. Alejandro aprendió a rezar no por castigo, sino por gratitud, y Marta encontró en las mañanas un motivo para vestirse y salir a la puerta a mirar el pueblo que la sostenía. No se borraron las sombras del pasado, pero la reparación práctica y el abrazo constante devolvieron dignidad. Al final, lo que quedó fue más que una casa repintada, fue el reencuentro que restituye nombre y dignidad. Marta volvió a ser escuchada, Alejandro dejó de cargar solo con el peso del silencio, y la comunidad aprendió que esconder no cura. Eligieron la reparación sobre la venganza, y dejaron que la verdad se convirtiera en un puente que permitió que la vida continuara con más cuidado. Si esta historia te tocó, acompaña con una palabra de apoyo en los comentarios y considera suscribirte para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que la dignidad es responsabilidad de todos. Al final, el abrazo fue la casa que nunca le pudieron quitar.